Sí, tenemos invitada porque hace una semana nos propusimos hablar para conocer cuáles son las funciones que realiza el Instituto Clodomiro Picado en nuestro país, Sí. para la ciencia, para la investigación y para la salud en general de nuestro país. Para eso nos acompaña la doctora Yamileth Angulo Ugalde. Ella es la directora de este instituto y con ella conversaremos y nos tomaremos este cafecito final aquí en Desde Buena Mañana. Porque es cierto, Ángelo, y saludamos a la doctora. A veces hablamos de las instituciones, pero poco sabemos Sí. de todo lo que hacen. Todo el avance que tienen, Es que cómo le además, ayudan. creo que fue la semana pasada que estábamos entregando la noticia de África de cómo el veneno que sale con el que se atienden las mordeduras de serpientes Ya fue hace un par en de África semanas. es de aquí, Ujú, se exacto, produce aquí, en el exacto. país, de la Clodomiro Picado. Doctora Yamileth, qué bueno tenerla. ¿Cómo me le va? Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y la vemos bien también. Gracias. Bueno, doctora, hay cosas que ustedes hacen en el instituto y que uno de eso poca noticia tiene, ¿verdad? Yo me imagino la investigación diaria, todo lo que ustedes producen a diario y que sería bonito que el país supiera. Yo no sé si al final quizás lo del veneno para contrarrestar la picadura de las serpientes es una de las cosas que más se conocen de ahí. Pero ¿qué más hace el Clodomiro? Sí, sí, muchas gracias por el espacio. En realidad el instituto es un instituto de investigación, ¿verdad? Que hacemos ciencia y tecnología y es cierto, nuestro, digamos, parámetro más importante o función más importante es la producción de antivenenos, ¿verdad? Porque el instituto se creó para justamente para capacitar a las personas y producir antivenenos sobre el accidente ofídico. Digamos que vamos a cumplir 55 años de la creación del instituto, justamente en abril estamos celebrando estos 55 años. Hace 5 años que cumplíamos 50, habíamos hecho pues una idea de celebrar este aniversario, sin embargo, debido a la pandemia del COVID, no lo pudimos hacer. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque nosotros hemos hecho también investigación en otros campos también, no solo en el campo del ofidismo, que es el que más nos conocemos, ¿verdad? A nivel nacional, latinoamericano o internacional, sino también hemos trabajado con proyectos como el del Clostridium, ¿verdad? Una bacteria que es muy importante en infecciones también intrahospitalarias, ¿verdad? Y hemos trabajado proyectos con eso, hemos trabajado proyectos de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, se está trabajando con un proyecto para producir que la leche materna se convierta en polvo, por decirlo así. Es un proceso de liofilización que ha trabajado bastante en ese proyecto. Hemos trabajado con el proyecto de hemoderivados, que es también otro proyecto diferente de producir medicamentos, ¿verdad?, que se utilizan en algunas patologías o enfermedades, sobre todo crónicas, ¿verdad?, que tienen un gran costo para el país y que nosotros logramos producir una patente a nivel internacional, transferir la tecnología a una empresa colombiana que además tiene acciones gente de España, ¿verdad? Y ellos ya están produciendo o van a empezar a producir los antivenenos con la tecnología que el Instituto Clodomiro Picado desarrolló, que es una tecnología diferente a lo que usan las grandes compañías internacionales que producen hemoderivados. ¿Y doctora, por qué la diferencia? Y qué bueno que lo esté contando, que en Europa nos estén imitando. Es decir, que vengan a aprender cómo hace el Clodomiro Picado eso, el antiveneno, para ellos hacerlo. Sí, bueno, en realidad esto es como otra línea de investigación, ¿verdad? Que es los hemoderivados, que son diferentes. Los hemoderivados son como factores de coagulación que se utilizan en pacientes que tienen problemas de la coagulación, como el plasma sanguíneo, que puede ser utilizado justamente en las unidades de quemados, ¿verdad? Y se utiliza en las unidades de quemados, pero que en nuestro país importa, ¿verdad? Entonces nosotros también desarrollamos esa tecnología. Por algunas circunstancias no hemos podido desarrollar la tecnología nosotros, por decirlo, produciendo aquí en nuestro país, pero sí desarrollamos la patente, hicimos una transferencia tecnológica, ¿verdad? A través de la Universidad de Costa Rica, que somos de la Universidad de Costa Rica, para esta empresa colombiana. Le estoy poniendo como ejemplos de otras investigaciones que realizamos que no tienen que ver con antivenenos.
El campo de antivenenos es nuestro campo más importante, por decirlo así, porque es, digamos, lo fundamental para lo que se creó el Instituto Clomiro Picado. Ajá. Y nos hemos dado la tarea de desarrollar antivenenos para otras latitudes. Eso sí, como la noticia que usted menciona Ajá. de hace poco sobre África, ¿verdad? Nosotros tenemos años de producir también antivenenos para América Latina, Ahora, para doctora, Perú, Ecuador, etc. la pregunta que le hacía es, ¿cuál es la diferencia? Porque, ¿qué es lo que hace Clomiro Picado, el instituto, frente a otras instituciones que hacen antivenenos? ¿Dónde se marca una diferencia? Ajá. ¿Cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacen ellos? Sí, algunas compañías utilizan otra tecnología. La de nosotros es bastante eficiente, eficaz, por decir, el antiveneno. Produce menos reacciones alérgicas, ¿verdad? Pero sobre todo no tiene un alto costo. Algunas empresas internacionales venden el antiveneno que producen, ¿verdad? Por ejemplo, a otros países europeos a un costo de $2,000 el vial, por decirlo así. El costo que nosotros tenemos para los países latinoamericanos, incluso para los africanos, es entre $20 y $25. ¿Cómo? Esa es la diferencia. En realidad, sí. $20. Pero también, sí, es muchísima. Sí, demasiado. $20 nosotros y ellos en 2,000. No, hay que subirle un poquito. Lo que pasa es que nosotros somos una institución pública con carácter social, ¿verdad? Sí. Entonces, la tecnología que usamos es una tecnología que desarrollamos aquí, que tiene un menos costo, pero además las empresas internacionales que producen antivenenos han dejado de producir antivenenos. Por ejemplo, África, ¿verdad? Han dejado de producir antivenenos porque esto básicamente no es de gran, Consumo para ellos, ¿verdad? Son empresas muy poderosas que prefieren un consumo o que prefieren producir otro tipo de medicamentos que esto. De hecho, que el instituto también tiene su parte importante en lo que es la política del accidente ofídico, digamos, a través del trabajo que hemos hecho con la Organización Mundial de la Salud para que se considerara el accidente ofídico como una enfermedad desatendida. Esto quiere decir que fue un llamado, ¿verdad?, a través de la Organización Mundial de la Salud para que los productores de antivenenos pudieran producir para países que realmente lo requerían, Claro. sobre todo donde el accidente es bastante fuerte, como ejemplo el continente africano, ¿verdad?, que tiene muchísimas mordeduras y que la gente muere por eso y que no pueden atenderlos. Ajá. Y además porque el antiveneno tiene un alto costo en esos países y algunos de ellos pues no tienen un sistema social como el nuestro, ¿verdad? Ajá. Y entonces no pueden atender a todas las pacientes y algunos pues se mueren por eso. Y aquí en el país hay muchos muertos por ¿Qué tanto se usa? ¿Qué tanto se usa? Sí, esa es la pregunta. En realidad nosotros tenemos alrededor de más o menos 600 mordidos al año, ¿verdad? Pero de ellos normalmente podemos tener mortalidad cero. Algunos casos se han presentado en Costa Rica, pero básicamente no es por el antiveneno, sino por el tipo de envenenamiento. O sea, porque la serpiente era muy agresiva, tenía gran cantidad de veneno. Conocimos un caso que creemos que de casualidad o por mala suerte de la persona introdujo el veneno vía sanguínea directamente y entonces no llegó, digamos, a un centro hospitalario. Pero nuestro país es muy pequeño, entonces realmente todos los centros de salud están a muy corta distancia, o más bien todas las personas estarían a corta distancia de un centro de salud que todos tienen el antiveneno. Sí. En todos, eso le iba a consultar, en todos los centros de salud del país, EVAIS, clínicas, hay antiveneno. Sí, se supone que sí. Nosotros le vendemos directamente a la caja del Seguro Social. Y el seguro es quien se encarga de la distribución de los antivenenos. Okay. Pero hemos hecho la tarea de hacer averiguaciones, sobre todo en los EVAIS donde hay alto riesgo, digamos la zona de San Carlos, la zona de Limón, la zona de Turrialba, y sí, ellos cuentan con los EVAIS con antiveneno, e incluso clínicas, ¿verdad?, que llamamos ya de un nivel más alto, también cuentan los hospitales, hemos visitado hospitales de esa zona donde hay mucho más casos y ellos cuentan con suero antiofídico siempre, ¿verdad? Qué interesante. Doctora, si la pregunta es tonta, usted me regaña.
Si No, una para nada, persona, ninguna pregunta es tonta. si una persona, por aquello, un niño, se toma un veneno, digamos, lo encuentra en la casa, estos venenos que uno tiene en la casa para, no sé, las cucarachas o ese antiveneno funciona ahí o no? ¿Es solo cuando No. son serpientes? No, solo serpientes. Vamos a ver, ¿por qué el clomiro participó también en tratar de producir un suero anti-COVID? Porque era una metodología parecida, pero no es lo mismo. Vamos a ver, cuando se hace una vacuna, la vacuna es diferente porque la vacuna se toma, digamos, para el COVID se tomaban partículas del virus, ¿verdad? Se purifican y esas partículas hacen que el organismo humano reaccione contra eso y produzca lo que llamamos inmunidad. O sea, que reaccione cuando el virus del COVID, digamos, entraba en nuestro organismo. Eso funciona para todas las vacunas, para la de influenza, para la de sarampión, etcétera. En el caso del clomiro, produjo el suero anti-COVID para el tratamiento, no para la prevención. Entonces, el veneno es diferente. Entonces, cualquier veneno, un raticida, actúa diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros inmunizamos caballos con el veneno de serpiente, pero ese antiveneno nos sirve para cualquier veneno. De hecho, que ni siquiera para otros animales ponzoñosos, por decir, para escorpiones, que tenemos un proyecto de un antiescorpión también, aunque aquí los escorpiones no son mortales, pero en otras latitudes sí lo son. Y entonces estamos trabajando también en un proyecto de estos. No sé si me expliqué, pero es diferente el sistema, ¿verdad? No funciona igual. Gracias, doctora, por habernos acompañado aquí desde Buena Mañana, por explicarnos todo esto. Y felicidades. Felicidades por lo que hacen. La doctora Yamilet Angulo.